Y este es un llamado fuerte, urgente, a que no se olvide, ¿no? Y a que los jóvenes conozcan la historia, la conozcan de verdad, sepan qué pasó y cómo hubo tantos intentos por borrar hechos que no se pueden borrar. Un catedrático y 9 alumnos de la Universidad Nacional de Educación de la Cantuta fueron detenidos ayer por la policía en una intervención que se cumplió en la madrugada dentro del campus de dicho centro de estudios del distrito de Chosica. A las 2 de la madrugada, con apoyo del destacamento del ejército acantonado en la Cantuta, unos 30 policías armados y con los rostros cubiertos penetraron en las viviendas de docentes y alumnos internos, varones y mujeres. Al cabo de una indagación realizada por periodistas de la revista Sí, obtuvimos la información de que en esta zona y en este lugar habían fosas con restos humanos. Está probado que este método de eliminación física de personas vinculadas con la subversión fue selectivo y constituyó una actividad dispuesta por quienes dominaban el régimen estatal. Sí, lo está. La decisión de Ricardo Uceda a comienzos del año 1990 fue que yo me dedicara exclusivamente a cubrir las fuentes del sector defensa. Pero también queremos decirles que nosotros no los olvidamos, que nosotros les tenemos siempre en nuestra memoria, los tenemos en nuestro corazón, en cada una de las acciones que nos sacan a las calles, que permiten levantar nuestra voz de protesta, que nos permiten tener capacidad para indignarnos todavía frente a la impunidad y a la injusticia. La labor del periodista no es una labor en vano, ¿no? Lo más decepcionante a veces es que uno hace denuncias justas, ¿no? Y no tienen mayor repercusión. En cambio, esta denuncia sí tuvo repercusión, pero la tuvo no solamente por el talento de los reporteros, nada de eso. La tuvo porque los periodistas, el medio en primer lugar, un medio independiente, ¿no? El director del medio que supo especializar reporteros, ¿no? Y porque estos reporteros y este medio, ¿no?, en el que había un trabajo muy solidario, supieron armonizar su trabajo, ¿no?, con los demás sectores sociales, ¿no? Ahora, los periodistas no somos promotores de los derechos humanos, y eso no, y nos gustaría hacerlo, pero ese no es nuestro trabajo, ¿no? Y sin embargo, en este caso nos encontramos y coincidimos, ¿no?, con muchos de ellos, ¿no? Los periodistas no somos fiscales y nos metimos un poco a fiscales en esto, ¿no?, violando un poco las normas, y si no nos hubiéramos metido no hubiera sido posible eso. La función del periodista es muy relativa, ¿no? En la esencia su función es informar y fiscalizar, pero cómo va a informar, cómo va a fiscalizar, eso depende de la realidad concreta, ¿no?, en cada momento. En este caso se supo cumplir y se lograron los resultados, ¿no? Pero confluyeron muchas otras fuerzas, no es el trabajo solamente de los periodistas. ¿Qué significa que esta película salga en época de elecciones? Es una coincidencia, pero también no niego que puede tener un objetivo político, porque el tema es político, ¿no? El tema es esencialmente político, pero faltaría la verdad si no dijera que este proyecto nació con un fin electoral. No. Este proyecto sí nació como producto de la convicción después de la sentencia al expresidente Alberto Fujimori de que primero un 59% de la población no estaba de acuerdo con la sentencia, y posteriormente, cuando se confirma la sentencia, un 40% seguía en desacuerdo. Eso revelaba, ¿no?, un desconocimiento, ¿no?, un problema de conciencia, problemas de memoria, ¿no?, de olvido, ¿no? Y entonces por esa razón sí nos propusimos este proyecto, ¿no? Pero no es con un fin electoral, es una coincidencia y en buena hora, ¿no? ¿Cómo es posible que pudieran ocurrir estas cosas, ¿no? Porque no estábamos preparados todos, ¿ah?
todos en general. Ni las Fuerzas Armadas, ni las Fuerzas Civiles, las instituciones no estuvieron preparadas, ¿no? Y el problema es que no hemos sabido hacer un balance, ¿no?, necesario, precisamente por falta de trabajo como este, ¿no? Y entonces por eso tenemos al Perú a veces dividido en cuanto a estos problemas. ¿Por qué la Fuerza Armada no ha podido hacer un trabajo de análisis, de examen y de reconocimiento de los errores que se cometieron, ¿no? ¿Por qué la sociedad civil no ha sido capaz de crear las condiciones para que estas Fuerzas Armadas y Fuerzas hagan eso necesario, ¿no? Ese es un problema, esa es una espina. A eso apuntan este tipo de trabajo. Vamos a esperar para el tiempo. Parece que la única comunicación que han tenido ustedes con las autoridades de derechos humanos. Sí, perfecto, actriz, ¿no? Gisela, cuéntame un poco las emociones luego de la película. Yo creo que ha sido bastante difícil nuevamente enfrentarnos con una serie de recuerdos frescos todavía en nuestra memoria, en nuestros corazones, las épocas difíciles, ¿no?, de tener que primero demostrar la desaparición de nuestros familiares, el que se nos respete nuestro testimonio, el que se nos crea en un país en el año 92 donde las locas éramos nosotras, ¿no? Entonces ha sido difícil, pero creo necesario, ¿no? Si bien es cierto, nosotros como familiares conocemos la historia, en nuestro país hay muchísimos jóvenes, hay muchísima gente que no sabe lo que ocurrió durante la dictadura de Fujimori, todo el afán de impunidad, además, como política de Estado para que estos hechos no se conozcan, no se investiguen, ¿no? Y ahí el trabajo valiente de Edmundo Cruz, de otros periodistas también que se sumaron a la investigación, a la denuncia, y que fueron una parte fundamental en todo este esclarecimiento de qué fue lo que pasó en el caso Cantuta y las vinculaciones con el Grupo Colina y con el gobierno de Fujimori directamente, ¿no? ¿Qué mensaje deja en estas temporadas de elecciones esta película? Bueno, yo creo que siempre el tema fundamental de que en nuestro país no se puede voltear la página si no se ha reconocido los hechos del pasado, si no se han solucionado cada uno de estos temas pendientes de justicia. El caso de los desaparecidos en nuestro país, que suman 15.000, debe ser una preocupación de todos como peruanos, mucho más de quienes son candidatos, sea a la presidencia o al Congreso. Debe haber un compromiso claro en contra de la impunidad. No se debe permitir impunidad ni para crímenes de violaciones a los derechos humanos ni para delitos de corrupción que nos afectan a todos, y creo que es un momento especial porque lamentablemente casi 20 años después de todos estos hechos ya nadie quiere hablar de ellos, como si no hubieran ocurrido en nuestro país o como si no hubieran temas pendientes de resolver como son la justicia, ¿no? Entonces yo creo que es un tema importante a poner en agenda y ojalá algunos de nuestros candidatos también voltearan su rostro para mirar a las víctimas de la violencia que seguimos esperando justicia, ¿no? ¿Qué es lo que te movió para hacer el documental? Las historias de Edmundo cuando él era mi profesor. Escuchar sus historias, que era el making of, ¿no? El cómo se hace el periodismo de investigación en el campo, realmente era fascinante. Me fascinó tanto que me metí a hacer periodismo de investigación con él, trabajé con él. Lo que yo quiero es que esto se difunda. No estoy pensando en festivales, ahorita estoy pensando en el Perú, en la difusión dentro del Perú, porque esto es un llamado a la conciencia ciudadana de los ciudadanos de este país. O sea, lo más paja de lo que se siente cuando lo acompañé Edmundo es ver que mantiene la relación con las personas con las que trabajó, con las que investigó, con las que fueron sus fuentes, después de 18 años del caso, ¿no? La mayoría de personas, de periodistas, cuando hace una investigación, cuando hace una nota, los sigue 1 mes, 2 meses, 3 meses y ya después ya no te da ganas de volver a hablar con la persona porque ya el caso te saturó, ¿no? Pero en este caso el tema es tan complicado, ¿no? Y era un momento tan difícil y el caso en particular es tan significativo que valía la pena mantener el vínculo de 18 años, ¿no? El caso Cantuta es parte de una sentencia muy importante, histórica a nivel mundial, que está siendo cuestionada por una fuerza política muy poderosa, diría yo, dentro del país, que tiene mucho arraigo y que está apelando a la vocación por olvidar que tiene nuestra sociedad. No somos una manga de mongos, somos ciudadanos, ¿no? Y para ser ciudadano tienes que conocer tu historia y votar con conciencia.